Lección número 11 para el 16 de junio del 2018. El sello de Dios o la marca de la bestia. Versículo de memoria. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con las palabras del versículo de memoria de esta semana. Lo cantan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio en el cielo. Apocalipsis 15:2. ¿Cómo podemos estar entre ellos? Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido muchas ideas confusas en cuanto a lo que es esta marca, qué representa, un código de barras en la frente, un número de tarjetas de crédito o alguna identificación biométrica. No deberíamos sorprendernos por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión, pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder. Esta semana trataremos de comprender mejor cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla recibiendo el sello de Dios. Domingo 10 de junio. La señal de Dios que identifica a su pueblo. En tiempos del Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Uno de ellos era la circuncisión. ¿A quién se le dio esta señal primero? Génesis capítulo 17, versículo 9 hasta el 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios le había declarado a Abraham que iba a haber una señal entre él y Dios, y entre toda su descendencia, la señal de la circuncisión. Esta iba a ser una identificación de aquellos que se convirtieran a Dios, de aquellos que desearan comenzar una nueva vida para hacer la voluntad de Dios. De esa manera es como el Señor constantemente les decía que lo que se necesitaba no solamente era una circuncisión que se realizaba físicamente, sino que debía de ser la circuncisión o renovación del corazón, Deuteronomio 36. Esto era un símbolo de entonces cómo se tenía que hacer un cambio en la persona, de tal manera que pudiera dejar limpio el corazón para poder recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. El apóstol Pablo declaró terminantemente sobre esto, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué les dijo esto el apóstol Pablo? Bueno, porque estos pensaban de que en realidad la circuncisión los podía salvar. Libro de Hechos capítulo 15:1. Realmente creían que por estar circuncidados ya eran salvos. Hoy también muchas religiones enseñan lo mismo. Piensan que por estar bautizados ya están salvos. Piensan que por solo creer en Jesucristo ya están salvos. Pero las Escrituras enseñan algo distinto. No basta con creer. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué les falta para salvarse a los demonios si ya creen? Tienen que obedecer. San Juan 14:12, Cristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y por eso es que el apóstol Pablo en 1 de Corintios 7:19 les dijo a los judíos: la circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. De esa manera, es como la señal de la circuncisión debía de recordarles constantemente que tenían que obedecer la ley para ser perfectos y así salvarse. Dios le había dicho a Abraham claramente: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré el rito de la circuncisión como una señal entre ti y mí y entre tu descendencia. Así, de esa manera, es como entonces la circuncisión era una señal en el Antiguo Testamento de la nueva creación que Dios pensaba hacer en su pueblo. ¿Cuál era la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo y por qué la dio? Nos dice la lección. Éxodo capítulo 31, versículo 13 hasta el 17. El Señor dio una señal en el pasado, una señal que demostraba la liberación que Dios había hecho en su pueblo. El día sábado,
El día sábado fue dado como un sello especialmente para el pueblo del Señor. Nos dice así el capítulo 31 y en el versículo 12 hasta el 17 de Éxodo. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es el día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. Así es como el Señor entonces dio el sábado como una señal de identificación para su pueblo. Dicha señal se volvió a repetir constantemente durante todo el periodo del Antiguo Testamento, para que quedara grabado para siempre en el pueblo del Señor, aún dentro del Nuevo Testamento y por la eternidad. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Dice la Escritura: Y les di también mis sábados, para que se fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El Señor declaró que el sábado era una señal de santificación, es decir, de separación, de apartamiento de los demás pueblos. Recordemos que las demás naciones paganas guardaban el día domingo porque adoraban al Dios Sol, y al Dios Sol se le dedica el día domingo. Por tanto, el pueblo del Señor era el único que guardaba el día sábado, y eso lo hacía santo, es decir, separado y apartado para Dios. Versículo 20 sigue diciendo: Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así, Dios se identifica con el día sábado como que es un día especial para Él. No es cualquier día, eso lo hace ser el Dios del pueblo de Israel y de todos los creyentes a través de todos los tiempos. Siendo así, el día sábado ya fue establecido como el sello de Dios desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que el pueblo del Señor será identificado con el sello hacia el final del tiempo. Apocalipsis capítulo 7 y en el versículo 3 se nos dice acerca del último pueblo del Señor que quedará para los últimos días lo siguiente: diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sin duda, la señal en la frente va a ser puesta por Dios, y esa señal es la del día sábado. El sábado es el sello de Dios que se va a poner en todos los hijos de Dios. Todos aquellos que guarden el día sábado estarán recibiendo el sello del Señor. No obstante, la Biblia también nos habla acerca de otro sello, el sello de la bestia. Lunes, 11 de junio, la bestia y la adoración falsa. Lee los siguientes versículos, nos dice la lección, cómo nos muestran la importancia de evitar la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, Apocalipsis 14, 9 y 10 y Apocalipsis 16, 2. La Biblia nos dice claramente en Apocalipsis capítulo 14 que existen dos sellos que identifican la adoración. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia nos dice claramente que debemos temer a Dios y darle gloria. Esto está en el mensaje del primer ángel. El mensaje de los 3 ángeles es el mensaje clave de la salvación. Es el evangelio que tiene que ser dado al mundo entero. Por eso el versículo 6 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todas las naciones. Sin duda el mensaje de los 3 ángeles es el evangelio eterno, que debe llegar a todas las naciones, a cada individuo, para que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Y dentro de ese mensaje se nos dice: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué manera se puede adorar al Creador? Isaías capítulo 66, versículo 23, es claro cuando dice: y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que entonces es el sábado el centro de la adoración a Dios, el culto de adoración. Todo acto que sea de adoración debe estar relacionado con ese día en especial.
Podemos adorar a Dios todos los días, pero jamás lo podremos hacer como en el día sábado, que es dedicado especialmente para Él. Así dice su palabra. Muchos declaran que el día sábado ya ha pasado a la historia y que ahora es el día domingo. Pero ¿sobre qué base lo hacen? No tienen base bíblica, porque como hemos visto, la Biblia demuestra que el sábado se guarda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sigue siendo la señal de Dios, la señal que identifica al pueblo de Dios. Nunca dejó de ser señal. En el Nuevo Testamento ya no se menciona directamente como en el Antiguo Testamento el sábado es señal. ¿Por qué? Porque esto ya estaba dado por sentado. Señales para siempre se le había dicho a los hijos de Israel, y no solamente se les había dicho señales para siempre, sino que todos ellos ya conocían que esa era la señal de identificación del pueblo de Dios el día de reposo. Por eso no fue necesario tener que repetir todo el término completo en el Nuevo Testamento. No obstante, es el Espíritu Santo el que va ahora a poner ese sello en nuestras vidas, y el apóstol Pablo no se olvida de ese asunto y lo relaciona directamente con el Espíritu Santo. En un momento vamos a ver eso. En principio, hemos descubierto que el sello de Dios es el día sábado. Así lo dice Ezequiel capítulo 20, 12 y 20 que acabamos de leer. Y ahora se nos dice que también existe la marca de la bestia, el sello de la bestia, su señal. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11, la Biblia dice claramente: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido echado puro en el cáliz de su ira. Ahora, aquí el texto bíblico dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Como hemos visto, si a Dios se le adora guardando el sábado, la bestia y su imagen tendrían que ser adorados cuando se guarda algún día que ellos hayan impuesto. Bueno, solamente tenemos que descubrir cuál fue ese día que impuso la bestia, el anticristo y su imagen. Ya hemos estudiado que la bestia es el sistema del papado y que su imagen vienen a ser los protestantes norteamericanos. ¿Qué día ellos han impuesto como día de reposo y que la Biblia no dice, que la Biblia no apoya ni aprueba, pero que ellos se lo han inventado? Resulta que todo comienza en Daniel capítulo 7, versículo 25, cuando se habla del poder del cuerno pequeño del papado. De este poder se nos dice que hablará palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí está el punto clave. ¿Cómo fue cambiada la ley? Fue en tiempos de Constantino el Grande, en el año 321 después de Cristo, cuando este emperador romano, que era gnóstico, de una de las corrientes gnósticas y por lo tanto adorador del dios Sol Invictus, al cual se le dedicaba el día domingo como día de reposo, debido a la creencia de la resurrección del dios Osiris. Osiris había resucitado un domingo y se le llamaba el día domingo de resurrección, que ahora se lo aplican en Semana Santa a Jesucristo, pero que en realidad esa fiesta tiene 4000 años de antigüedad, y por lo tanto no puede venir de los días de Cristo, sino de la resurrección del dios Osiris. El mito nos cuenta que Osiris había sido descuartizado por su hermano Set y habían sido echados sus pedazos al río Nilo. Debido a eso, la diosa Isis, esposa de Osiris, según el mito, juntamente con su hijo Horus, fueron a sacar los trozos del cuerpo de Osiris, y entonces, cuando ya tenían el cuerpo casi completo, lloraron sobre él y las lágrimas de Isis resucitaron a Osiris. Y al resucitar Osiris, entonces, ese día fue colocado como el día de la resurrección del dios Sol. Y en honor a eso es que se guardaba el día domingo desde el pasado. Tal es así que cuando Constantino en el año 321 decide juntar a todos los paganos bajo la sombrilla de la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, que así le llamó entonces en ese tiempo Constantino a la iglesia falsa que levantó, entonces a través de esa iglesia juntó a todas las creencias paganas que guardaban el día del sol. Y por esa razón, y sabiendo muy bien la reacción que se produciría al decir que se guarde el domingo, que lograría que todas las religiones se unieran, las religiones paganas, logró sus propósitos Constantino, con tremendo engaño. Desde entonces la Iglesia Católica reconoce que el domingo es su marca de autoridad. Por eso es que dice claramente: nosotros reconocemos claramente que nuestra marca de autoridad es el día domingo.
El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. El Expediente Católico, septiembre 1, 1923. Así, de esta forma, es como entonces la Iglesia Católica reconoce haber hecho el cambio en la ley de Dios del sábado al domingo, y a este cambio le llama su marca de autoridad. Debido a esto, es que podemos darnos cuenta de que el domingo es la marca de la bestia. En el cuarto mandamiento de la ley de Dios, se menciona las características de un sello divino. En el sello siempre va el nombre del que está sellando, su identificación, está el cargo del que está sellando y también la jurisdicción. En el cuarto mandamiento está el nombre de Jehová tu Dios, donde se manda a guardar el sábado. Y también se dice que el Señor tiene su jurisdicción en los cielos y en la tierra. Y también se da el cargo de Dios, creador. Así entonces, es como se identifica claramente que el cuarto mandamiento que manda a guardar el día sábado es el sello de Dios, mientras que el domingo pasa a ser la marca de la bestia. Aquellos que finalmente terminen guardando el día domingo recibirán la marca de la bestia. ¿Cuándo será esto? ¿Cómo se dará? Y esto nos lleva al siguiente día, martes 12 de junio, el sello de Dios. Comenzamos primero por saber cómo se recibe el sello de Dios. Un sello, al igual que una firma, se utiliza para validar un documento. En la antigüedad era un utensilio que tenía grabados signos, cifras, letras o imágenes y que se presionaba sobre cera o arcilla blanda para mostrar autenticidad o propiedad, ya que contaba con la autoridad de su dueño. En el libro de Isaías, en el capítulo 8 y en el versículo 16, el profeta Isaías claramente escribe la orden que Dios le dio. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora, ¿cómo se podía sellar esta ley entre los discípulos? ¿Por qué dice ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos? Sin duda que en la ley de Dios, en el cuarto mandamiento, como hemos visto, está el sábado, que es el sello de Dios, donde Dios se identifica. La ley no vale nada sin este cuarto mandamiento, porque ahí está la rúbrica, la firma, el sello de autenticidad que Dios le está dando a los 10 preceptos. Así que entonces las iglesias que han rechazado la verdad del sábado han quitado a Dios como rey, han desvalorizado la ley y por tanto no tienen el sello de identificación de que sean pueblo de Dios. Por lo tanto, en esas iglesias ya no hay por ningún motivo la verdad de Dios, y por lo tanto todas esas iglesias son caídas. Y todo el pueblo que esté en ellas, que es de Dios sincero, tiene que salir, porque ya no hay salvación en esas iglesias ni en la católica. La salvación solamente va a estar en aquellos que lleven el mensaje del tercer ángel, declarando la marca de Dios y el sello de la bestia para estos últimos días. El pueblo adventista del séptimo día ha sido llamado para poder proclamar este evangelio final. Los miembros de esta iglesia serán los que terminen la obra en toda la tierra, y ellos serán los que lleven el sello de Dios para poder sellar a los hijos de Dios en sus frentes a través de la proclamación del evangelio, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a través del evangelio. Nos dice claramente la palabra del Señor, San Juan capítulo 6 versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, entonces, al predicar el evangelio, este evangelio es el que va sellando al pueblo de Dios. Se nos dice claramente a través del apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, que quién es el que pone el sello en la frente. El apóstol es claro cuando dice terminantemente que el Espíritu Santo es el que hace esta labor. Dice así la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, entiéndase bien, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que entonces somos sellados por el Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra de Dios, el evangelio. Si no escuchamos el evangelio, ¿cómo podríamos ser sellados por el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo nos habla a través de ese evangelio, por tanto así es como sella en nosotros la imagen de Dios, sella en nosotros la verdad de la ley. La imagen de Dios es toda la ley, es su carácter. Por tanto, ahí está la representación de su firma, que es el día sábado.
Entonces los que aceptan el sábado y siguen las instrucciones de Dios cada sábado están recibiendo el sello de Dios en su frente y en su mano para poder reflejar el carácter de Dios. Ahora bien, nos dice Ezequiel capítulo 36 versículo 27 cómo se realiza esta tarea por el Espíritu Santo. Dice así, Ezequiel capítulo 36 versículo 27: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos, los pongáis por obra, que sigáis mis preceptos. Así es como entonces, por medio del Espíritu Santo, es como se ponen los mandamientos de Dios en el corazón del hombre, para que entonces este hombre pueda llegar a obedecer la ley. De otra manera sería imposible. Esto significa que por medio del Espíritu Santo del Evangelio, nosotros al estudiarlo, al conocerlo, que en este caso son los mensajes de los tres ángeles, recibimos el sello de Dios puesto por el Espíritu Santo, que en este caso comienza con la declaración del día sábado. Todos aquellos que aceptan el sábado están aceptando el reposo en Jesús. Cristo es nuestro reposo. Desde que Cristo ha dado su vida en la cruz del Calvario, Él, a través del Evangelio, ahora pone su reposo en nosotros. Tal es así que por medio del Evangelio nosotros reposamos en Cristo. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la mansedumbre y la humildad solamente la podemos aprender sacada de la Biblia. Cuando las palabras del Señor están en nosotros, entonces su mansedumbre y su humildad está en nosotros. Por eso dice: aprended de mí, y aprendemos de Él en la palabra. Y de esa manera es como llegamos a tener descanso en Jesucristo, reposo, sábado en Cristo. Ahora, guardamos nosotros el día sábado para recordarle al mundo entero que estamos bajo el reposo de Jesucristo. Vale decir que estamos ahora descansando de nuestras obras y que ahora obedecemos los mandamientos de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ya no tenemos que obedecer la ley por nosotros mismos, ahora tenemos que obedecerla por medio de la sangre de Jesús. Mientras vamos luchando por cumplir la ley, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, primera de Juan capítulo 2 versículo 1. De manera que así todos podemos obedecer ahora la ley. Lo que era imposible para el hombre ahora es posible por medio de Jesucristo, Romanos 8, 1 al 3. De manera que entonces, ahora nosotros podemos declarar que somos los que guardamos los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Todos aquellos que ya no quieren guardar la ley y que le llaman legalismo y que declaran que no se puede guardar la ley, crucifican a Cristo para ellos y lo dejan muerto en la cruz sin resucitar. Todo aquel que diga que obedecer la ley es legalismo y que no hay que obedecer la ley para salvarse porque eso es legalismo, vuelve a crucificar a Cristo y lo expone a la vergüenza pública. A los tales no hay que creerles nada porque son falsos profetas. Mas los verdaderos, que tienen el Espíritu Santo, guardan todos los mandamientos de Dios por el poder de Jesucristo. Así que, cuando Cristo venga por segunda vez y haya gente que no se salve, no será porque no pudieron obedecer la ley, sino porque no quisieron obedecer la ley. Nadie puede decir que la ley no puede ser obedecida. Algunos declaran: pero todos cometen errores, todos alguna vez pecan, todos se equivocan, o tú no te equivocas. Todos nos equivocamos, todos podemos cometer imperfecciones, todos podemos cometer errores, pero en nuestro intento de querer obedecer la ley, cuando los errores son cometidos al poner el 100% de nuestros esfuerzos por obedecer la ley, Jesucristo se presenta como nuestro abogado para limpiar esos defectos y errores. Pero Jesús no abogará jamás por aquellos que no quieren obedecer su ley. Jamás podría hacerlo. La sangre de Jesucristo ha sido derramada en la cruz del Calvario para que todo aquel que quiera obedecer sus mandamientos pueda obtener la seguridad de que es limpiado por la sangre de Cristo mientras él lucha por cumplir los mandamientos de Dios. Eso es lo que vale ante los ojos de Dios. Por lo tanto, necesitamos obedecer la ley todos para alcanzar la salvación, y por medio de Jesucristo todo es posible ahora, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera como entonces este sello, al ser puesto en la frente del hombre, es decir, intelectualmente por el conocimiento de la ley, entonces el Espíritu Santo lo graba en la mente y en el corazón hasta que finalmente el hombre llega a cumplir toda la ley y refleja el carácter de Jesucristo. Así es como todos nosotros debemos de llegar a ese nivel. San Juan 15:10, Cristo dijo: si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor.
De tal manera que entonces, cuando el cristiano ya esté en el amor de Cristo haciendo todo lo que dice la ley, entonces está reflejando el carácter de Dios. ¡Qué interesante! Ahora bien, cuando el cristiano obedece toda esa ley y vive en amor, recién se puede decir de él que ya está apto para entrar en el cielo. Porque el apóstol Pablo dijo: si yo hablase en lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Puedo incluso, dijo él, regalar todos mis bienes a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado. Puedo tener toda la fe del mundo. Puedo incluso, dijo, llegar a profetizar. Incluso puedo llegar a hacer miles de cosas en favor de la humanidad, pero si no tengo amor, nada soy. De manera que entonces el amor aquí es la clave fundamental. Romanos 13:10 dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, cuando los hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios, entonces estos ya tienen el carácter de Dios formado en ellos. Pero los que se unan con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 200-201. Así es como entonces se obtiene el sello de Dios, cuando nosotros, por medio del Espíritu Santo, es decir, por medio de las enseñanzas de la palabra, llegamos a cumplir la ley. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. Así que las palabras de Dios, de la ley de Dios, se cumplen con las palabras de la revelación de la Biblia, todo lo que Dios nos ha dado a conocer. Y esto nos lleva al día miércoles 13 de junio, la marca de la bestia. Ya hemos visto hace un momento cómo es que en Daniel 7:25 se nos dice que fue el poder de Roma católica a través de Constantino quien intentó cambiar los tiempos y la ley. Intentó porque no lo logró. Hay un pueblo que sigue guardando el sábado y que a través de todos los tiempos lo ha guardado. Cuando el apóstol Juan, el último apóstol de Jesucristo, terminó su labor en esta tierra y entonces fue enterrado, entonces dejó a Policarpio, uno de sus discípulos, quien continuó con la verdad del Evangelio. Policarpio a su vez dejó a Potinus. Potinus a su vez fundó la iglesia de Laion, conocida también como la iglesia de los insabatas o los insabatati porque guardaban el día sábado. Estos insabata o insabatati pronto se convirtieron en los habitantes de los valles o valdenses, quienes continuaron con la verdad del sábado. Dicha verdad del sábado pasó a manos de los anabaptistas, y los anabaptistas, que guardadores del sábado hasta el día de hoy, dejaron este legado de la verdad del sábado a los adventistas del séptimo día. Así que esta es la línea apostólica. Mientras tanto, las otras sectas católicas y las sectas protestantes continuaron guardando el día del sol. Todas estas sectas que seguían a los hombres, por más grandes que sean, a veces mal dicho está iglesias, porque no son iglesias, son sectas todas estas, ya que se han levantado sobre las bases de seres humanos, no sobre las bases de Jesucristo. Obviamente ellos dirán que se levantaron sobre la base de Jesucristo, pero eso es mentira. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque Jesucristo ha dejado su ley, los 10 mandamientos. Él ha sido claro que aquellos que no guardan sus mandamientos de la ley de los 10 preceptos no le aman. San Juan capítulo 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y vendré a él y haré morada con él. De manera que entonces Jesucristo enseñó que a menos que guardemos la ley de Dios no somos cristianos. Y por lo tanto todas las llamadas iglesias, pero que son sectas, guardan el día domingo. Así entonces, podemos darnos cuenta de que este poder cambió los tiempos y la ley en el año 321, Constantino el Grande, que ya mencionamos, y que desde entonces el domingo se constituye en la marca de la bestia. Dicha marca será aplicada por rigor en los últimos días. Nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 hasta el 17 que la imagen de la bestia que se formará en los Estados Unidos, que ya vimos que son los protestantes que guardan el día domingo, esto ya lo hemos estudiado en las lecciones pasadas, de tal manera que entonces estos protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica harán implantar, dice aquí, la marca de la bestia por la fuerza o pena de encarcelamiento, multa y aún la misma pena capital. Esto viene sucediendo paso a paso. Como hemos podido ver, en estos últimos años,
Prácticamente las religiones protestantes han empujado fuertemente hacia la necesidad de guardar el día domingo. Han insistido y siguen insistiendo en los Estados Unidos. Donald Trump ha firmado prácticamente un acuerdo de que el domingo es un día de oración. Entonces a eso le ha llamado un día de reposo y un día de adoración, juntamente con todos los dirigentes religiosos de su nación. Y ahora, el día domingo prácticamente se constituye en un domingo especial de reposo y adoración. El que el presidente norteamericano haya hecho esto significa que el poder del Estado está unido con el poder de la Iglesia y que la Iglesia ha logrado hacer imponer sus dogmas por medio del Estado. Es increíble. La mensajera del Señor nos había dicho que el día domingo iba a ser impuesto por el Estado en los Estados Unidos por el poder de la Iglesia protestante en este caso. Y esto ya se está haciendo al lograr que el presidente norteamericano Donald Trump haga efectivo un decreto en el cual se diga que el domingo es un día de oración. Sea lo que sea, el hecho es que el gobierno ha apoyado una legislación de la Iglesia y que la Iglesia se ha apoyado en el gobierno para que esto sea reconocido así. Esto se llama imagen de la bestia, apostasía, porque el gobierno no puede atreverse a dar ninguna ley en favor de la religión. Y no obstante, todavía este presidente ha hablado acerca de la libertad religiosa, pero la libertad religiosa no funciona cuando el poder del Estado ya está unido con el poder religioso, porque entonces ya se está dando un decreto por la fuerza para que la gente tenga que someterse a él bajo un decreto del gobierno. Esto no puede ser. Así que entonces ya vemos aquí cómo se está empezando a hablar como dragón en los Estados Unidos y la imposición de la ley dominical ha comenzado. Pronto tendremos una ley dominical en Estados Unidos y en el mundo entero. Ya solamente falta que se apliquen los rigores, pero estos ya son los primeros pasos que se dejan sentir con fuerza sobre el pueblo de Dios. Averigüemos sobre estas cosas porque son indispensables para nuestra salvación. No es un cristiano adventista del séptimo día quien no averigua sobre esto. Hay siempre fanatismo dentro de la iglesia y debemos de tener cuidado. Nunca hay que caer en ese sector. El fanatismo comienza con aquellos que dicen: no tenemos por qué estar averiguando acerca de en qué está la ley dominical. A toda cosa que ya se habla sobre el domingo ya le llaman ley dominical. Los fanáticos siempre se están oponiendo con estas palabras. No les hagas caso. Investiga por ti mismo, porque estos fanáticos no te salvarán en el día final diciendo: Señor, yo les dije que no investigaran, yo les dije que vivieran su vida felices, que se divirtieran, total tú los amabas mucho. Él no va a decir eso por ti. Al contrario, en el día final va a decir: ¿para qué me han creído? ¿Quién les ha dicho que me crean? Y entonces te llevarás tremendo chasco. El verdadero adventista del séptimo día está investigando todos los días al día con todas las noticias para poder saber si estas cosas están sucediendo o no. Cristo dijo: cuando veáis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Cómo podrías tú saber que Cristo está cercano a las puertas si no estás averiguando de estas cosas? No hay que ser criminal ni indiferente ante las cosas que están ocurriendo. Y esto nos lleva al día jueves 14 de junio, el sábado como el sello. Como hemos visto, el sábado ha sido una señal del verdadero pueblo de Dios a lo largo de la historia que comenzó con Adán y Eva y siguió durante la época de Israel. También lo vemos perpetuado en la Iglesia del Nuevo Testamento con la costumbre de Jesús y los apóstoles y como una señal distintiva del pueblo de Dios. Lucas 4:16 dice que Jesús como costumbre guardaba el sábado. Hechos 17:2 nos dice que Pablo guardaba el sábado como era su costumbre. Hechos capítulo 13, versículo 41 al 44 dice que los nuevos conversos pedían guardar el día sábado como día del Señor. Por tanto, entonces, hemos de recordar que todavía nos queda un reposo que es el día sábado para seguirlo guardando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No queda duda de que este día sábado ha de ser la señal que identificará al pueblo de Dios para los últimos días. En Apocalipsis capítulo 14 se nos dice que los hijos de Dios llevaban el sello en sus frentes del Padre y del Cordero. Este sello significa el carácter de Dios que tenían en ellos. Vale decir, guardaban los 10 mandamientos, incluido el sábado. Isaías 8:16 dice: ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y esto nos lleva al día viernes 15 de junio para estudiar y meditar.
Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o marca que pueda verse, sino un asentimiento en la verdad intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Un asentimiento de la verdad intelectual y espiritualmente significa tener el conocimiento de los tres ángeles en la mente y también en la práctica. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado así, por el conocimiento de los tres ángeles y la práctica de estos, estará preparado para el zarandeo y éste vendrá. De hecho, ya ha comenzado, dice la mensajera de Dios, porque los juicios de Dios ya están sobre la tierra, para que sepamos lo que se avecina. Dios nos cuida, página 92. Sin duda, el sellamiento del pueblo del Señor ya ha comenzado. Desde los tiempos de la mensajera del Señor ya venía este sello. Estamos siendo sellados en este momento para poder ser parte del pueblo del Señor. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos sellados? Cuando recibimos el mensaje de los tres ángeles. Es decir, escuchamos cómo es el mensaje del primer ángel, de qué se trata el segundo, de qué se trata el tercero. Cuando entendemos estos mensajes por un estudio individual, cuando estamos ya seguros por completo de esta verdad, entonces dice el texto, somos sellados y comienza el zarandeo entre nosotros. Vale decir, comienza el momento dentro de la iglesia donde se separa el trigo de la cizaña. No es posible que tú puedas recibir el sello de Dios y que no te separes de la cizaña. Si eso no pasa, entonces no has recibido el sello de Dios, no estás convencido de la verdad. La persona que se convence con el mensaje de los tres ángeles, inmediatamente sale del estado de tibieza. ¿Cómo así? Se da cuenta de que no ha estado cumpliendo con todas las doctrinas establecidas por el pueblo del Señor a través de las Santas Escrituras, y al darse cuenta de que estaba medio mundanalizado, en estado laodicense, decide convertirse en uno de los del lado caliente, porque los laodicenses ya sabemos que no se van a salvar. Ningún laodicense entra en el reino de los cielos porque es tibio. Entonces Dios le dice al laodicense, o eres frío o eres caliente, decídete. Y cuando recibe los mensajes de los tres ángeles y los analiza, entonces recién entra entre los que están calientes. Y de esa manera es como éste se separa inmediatamente de la cizaña. Ya no se comporta como los adventistas que no quieren cumplir con los mandamientos de Dios, es decir, la cizaña. Muchos adventistas que son cizaña, y entonces se comporta como un verdadero adventista, como el trigo. Todo aquel que recibe el mensaje de los tres ángeles, ese será trigo. Nos dice la mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días en la página 14. Debemos estudiar el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Su mensaje es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar al trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, nos dice la mensajera de Dios. Por tanto, el mensaje del tercer ángel te convierte en trigo para separarte de la cizaña. En todas nuestras iglesias, la cizaña rechazará el mensaje del tercer ángel y le llamará una luz falsa, dice Eventos de los Últimos Días, página 213, último párrafo. Y se opondrán a la predicación de la gloria de Dios por toda la tierra. La gran mayoría de nuestra iglesia será cizaña, la minoría será el trigo. Así que no busques estar entre las mayorías, sino más bien entre las minorías. Estudia el mensaje de los tres ángeles y proclámalo al mundo. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final sea aplicada a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras que la observancia del falso día de reposo domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo sábado en obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto de los siglos 591. Ahora todavía nadie ha recibido la marca de la bestia, pero cuando se dé el decreto dominical, entonces aquellos que hayan sido llevados a la luz por la verdad del día sábado decidirán de qué lado estarán. Por esa razón, debemos predicar acerca de qué cosa es la marca de Dios y qué cosa es la marca de la bestia, para que la gente tenga una oportunidad de poder elegir cuál de las dos marcas recibirá. Si ahora no predicas eso y esperas a que salga el decreto dominical para decirle a la gente recién que la marca de la bestia es el día domingo, tú también recibirás la marca de la bestia por haber sido egoísta y perverso. Ahora es cuando tenemos que decirle a la gente que la marca de la bestia es el día domingo y que si no sale del domingo para guardar el sábado, tendrá la marca de la bestia para perderse. Debemos ser claros en decir este mensaje.
Debemos entonces revelar la verdad al mundo acerca de lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios. Y para poder evitar conflictos innecesarios, necesitamos predicar los 3 ángeles. Hay algunos que les gusta hablar acerca de que la marca de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo, pero ni siquiera lo demuestran. No basta con decirlo, hay que demostrarlo. ¿Cómo hacemos eso? Hay que predicar el tercer ángel, mostrando paso a paso a la gente quién es la bestia, quién es su imagen y cuál es su marca, y la gente lo entenderá. La relación que tenemos entre el sábado y el sello del Espíritu Santo es la pregunta 2 para dialogar. Es la que hemos visto que el Espíritu Santo, a través de la palabra, pone el sello del sábado en aquellos que reciben el Evangelio. Maravillosa lección de esta semana. El Señor nos ha dado dulces verdades para ahora, antes del cierre del tiempo de gracia, para que podamos ir a estudiar el mensaje de los 3 ángeles detenidamente. Dios te ayude, querido hermano, en este deseo de querer conocer más el mensaje de los 3 ángeles. Amén.